Imaginemos por un momento que el mapa del mundo antiguo al que estamos acostumbrados es solo una pequeña parte de la verdad. ¿Qué pasaría si el poder del más sabio de los reyes, el legendario Salomón, se extendiera mucho más allá del Mediterráneo, abarcando con su influencia no solo África y Asia, sino también la lejana y entonces desconocida América e incluso Australia? Este pensamiento, que despierta la imaginación, nos invita a reflexionar sobre las Sagradas Escrituras y la historia universal. Las fuentes bíblicas, en particular el primer libro de los Reyes, capítulo 10, afirman directamente que el rey Salomón superó a todos los gobernantes terrenales en riqueza y sabiduría, y que la gente acudía de todo el mundo para escuchar sus discursos, en los que se proclamaba la voluntad de Dios. Fue Salomón a quien algunos investigadores modernos consideran el primer constructor del estilo majestuoso que solemos llamar grecorromano, pero que en ciertos círculos se denomina arquitectura tártara. La paradoja radica en que, según la cronología generalmente aceptada, el reinado de Salomón se extiende entre el 970 y el 931 a.C., mientras que las ciudades-estado griegas solo cobrarían fuerza 2 siglos después. Sin embargo, el templo de Salomón, según cuentan las leyendas, cautivó la imaginación con sus gigantescas columnas que sostenían enormes techos, intrincadas tallas con imágenes de ángeles, leones, palmeras y flores, así como majestuosos arcos y patios interiores y exteriores con cientos de ventanas. El 6º capítulo del primer libro de los Reyes relata que todos los muros del templo, tanto interiores como exteriores, estaban decorados con imágenes talladas de querubines, ramas de palmera y flores en flor, y que Salomón cubrió los suelos de las cámaras interiores y exteriores con oro puro. Este complejo de templos, erigido sobre una colina y rodeado de imponentes murallas y bastiones, fue, de hecho, la primera estructura grandiosa del mencionado estilo tártaro. La Biblia indica que, para llevar a cabo este increíble proyecto, Salomón se alió con los habitantes de Tiro, los fenicios. Sus flotas unidas emprendieron largos viajes marítimos durante muchos años, regresando con un rico botín, oro, especias, piedras preciosas y un tipo especial de madera, que nunca se identificó con precisión. En el primer libro de los Reyes, capítulo 10, versículo 12, dice: «Y la flota de Hiram, que traía oro de Ofir, trajo de Ofir una gran abundancia de madera roja y piedras preciosas. Y el rey hizo de esta madera roja balaustradas para el templo del Señor y para la casa real, y arpas y salterios para los cantores. Nunca se trajo tanta madera roja, ni se ha visto, hasta el día de hoy». Pero ¿dónde está la evidencia material de estos grandiosos viajes? Si los antiguos israelitas realmente navegaron los océanos del mundo, debían quedar rastros. El texto bíblico menciona la misteriosa tierra de Ofir, cuyo viaje en barco duró 3 años. Desde allí se entregaron los innumerables suministros de oro para la construcción del templo. Sin embargo, hasta el día de hoy, nadie ha podido determinar con certeza la ubicación de esta tierra. El templo de Salomón fue el edificio palaciego más destacado de su época, y bien podría haber servido de prototipo para toda la arquitectura posterior, que llamamos grecorromana o tártara. Esto podría explicar por qué vemos templos y edificios de este estilo hasta el siglo XX. Se sugiere que muchos de estos edificios aparecieron mucho antes de lo que se nos dice, y se erigieron sobre los cimientos de estructuras aún más antiguas, posiblemente de la época de la existencia de una única cultura global bajo el reinado de Salomón. Se afirma que los fenicios circunnavegaron el mundo y llegaron a las costas de América, pero debemos entender que durante el reinado de Salomón, las flotas fenicia e israelita eran una sola. El rey de Tiro, Hiram, fue el aliado y amigo más cercano tanto de Salomón como de su predecesor, el rey David. La Biblia lo describe como un fiel compañero de los israelitas, especialmente en materia de navegación, área de especialización de los fenicios. Las escrituras también hablan de matrimonios mixtos entre fenicios e israelitas. Y las tribus de Zabulón, Aser y Neftalí vivieron en ciudades fenicias. Estos eran los pueblos que conocían las tierras más allá de las columnas de Hércules. Y por supuesto, Salomón, el hombre más sabio que jamás haya vivido, sin duda poseía este conocimiento secreto. Los hallazgos arqueológicos confirman que los fenicios tenían colonias en todo el Mediterráneo, incluyendo España, Marruecos e Italia. Cruzaron toda África, llegaron a Gran Bretaña e incluso a Escandinavia en el norte. Sus signos rúnicos, que datan de este periodo, se encuentran en las Azores y las Islas Canarias. Tenían rutas comerciales a través de Europa, a través del Sáhara, y utilizaban versiones tempranas de la ruta de la seda para comerciar con países del lejano oriente, como Babilonia, la dinastía Zhou china y los estados de la península del Indostán. Aunque los fenicios eran considerados una nación pequeña y no muy fuerte en comparación con los israelitas de la época, fue Salomón, el hombre más rico de la tierra, quien con sus hazañas hizo las ciudades fenicias extremadamente ricas y poderosas. Dicen que fue él quien inicialmente proporcionó fondos para sus campañas y les ayudó a fundar colonias. Pero la Biblia cuenta una misteriosa historia sobre una tierra lejana, cuya ubicación nunca se ha establecido.
Fue allí donde Salomón obtuvo el oro que se utilizó para el revestimiento del templo, y el misterioso, un árbol extremadamente fuerte llamado algum. El texto dice, y la flota del rey estaba en el mar, la flota de Tarsis, junto con la flota de Hiram. Una vez cada 3 años la flota venía de Tarsis, trayendo oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Existen relatos de los primeros navegantes españoles que datan de 1568 y afirman haber encontrado la tierra del oro, pero nunca se ha aportado ninguna prueba fehaciente, aunque la búsqueda continuó. El Libro de los Reyes afirma que la flota israelita fenicia zarpó del puerto de Ezión-Geber, ubicado en el Mar Rojo. Por lo tanto, sabemos que se dirigían hacia el este. De lo contrario, habrían utilizado uno de los puertos del Mediterráneo. El viaje, como ya se mencionó, duró 3 años, y regresaron con oro valorado en miles de millones de dólares actuales, un misterioso árbol que se utilizó para fabricar columnas para el templo e instrumentos musicales de asombrosa belleza, así como especias exóticas y pavos reales, que a veces se interpretan como loros. Muchos asumen que Ofir era una referencia a la India, lo cual es probable, ya que la zona era rica en oro, especias y, por supuesto, pavos reales. Probablemente comerciaban a lo largo de la ruta de la seda, y los comerciantes babilónicos facilitaban el acceso de los productos de la India a israelitas y fenicios, para que no tuvieran que hacer un viaje de 3 años solo para comerciar. Sin embargo, en la tradición judía, Ofir se asocia a menudo con un lugar de la India que lleva el nombre de uno de los hijos de Joctán, descendiente de Sem, uno de los hijos de Noé que sobrevivió al diluvio. Los primeros exploradores europeos conocían bien todas estas tradiciones y siguieron esta ruta por todo el mundo. Una carta del año 1500 cuenta que incluso Cristóbal Colón, al llegar a la Española y ver a los nativos adornados con oro, creyó haber encontrado la mismísima tierra de Ofir. Otros exploradores dirigieron su mirada hacia la costa occidental de América del Norte y del Sur. Aunque América del Sur es extremadamente rica en plata, no hay mucho oro allí. Pero los nativos peruanos afirmaban que se encontraban enormes depósitos de oro en las tierras al oeste de Perú, más allá del Océano Pacífico. Y allí, salvo pequeñas islas, no hay nada comparable a la mismísima Asia. Pero hay otro lugar en América que se propone como candidato para el papel de Ofir: California. California no solo posee vastas reservas de oro, sino también los árboles más altos de la Tierra, las secuoías gigantes, lo que las convierte en el material de construcción ideal para el templo de Dios. California incluso tiene un antiguo pueblo minero de oro llamado Ofir, llamado así por la legendaria fuente del tesoro de Salomón. También existe una antigua leyenda: los primeros conquistadores españoles, como Hernán Cortés, creían que California había estado habitada durante miles de años por una raza de aborígenes de piel oscura. Si se encontrara evidencia de esto, se podría sugerir que estas personas podrían provenir del creciente fértil, pero no existe evidencia más allá de los viejos relatos de los conquistadores. Estas historias sobre Ofira y las tradiciones de los nativos peruanos atrajeron la atención de un explorador llamado Álvaro de Mendaña de Neira. Es mejor conocido por sus viajes a través del Océano Pacífico a finales del siglo XVI. Este hombre afirmó haber encontrado Ofira en un lugar que llamó las Islas Salomón, pero innumerables búsquedas no han arrojado resultados en esta zona, a pesar de las fuertes afirmaciones de Álvaro. Pero las teorías no terminan ahí. Un curioso documento, descubierto en el Archivo General de Indias en España y fechado en 1519, describe la ruta a la tierra de Ofira. La guía de navegación partía del Cabo de Buena Esperanza en África, atravesaba la India hasta Birmania, luego a Sumatra, las Molucas, Borneo, Sulu, China y finalmente a Ofir, que, según este documento, se encontraba en Filipinas. Otras hipótesis atribuyen el papel de Ofir a Malasia, Japón e incluso Australia, que no está tan lejos del subcontinente indio. Si los israelitas y los fenicios visitaron la India, no sería arriesgado suponer que pudieron haber llegado a Australia. Además, existen pruebas de que grupos de la India migraron a Australia aproximadamente 1000 años antes de la época de Salomón. En relación con esto, nos viene a la mente un hallazgo como una pintura rupestre de las grandes pirámides de Egipto realizada por aborígenes australianos. El conocimiento sobre las pirámides podría haberle sido transmitido por los marineros de la flota de Salomón. También tenemos ciertos artefactos encontrados en América que apuntan a posibles viajes tempranos de israelitas o fenicios: la piedra de los lunas con los 10 mandamientos, la historia de las planchas de oro del Libro de Mormón e intrigantes grabados rupestres de supuestos barcos fenicios y simbolismo oriental. Lo que sí sabemos es que durante el reinado de Salomón, los israelitas, junto con los fenicios, viajaron más lejos que nadie en la historia hasta el año 1500. Incluso si la tierra de Ofir no estaba en América, lograron llegar al sureste asiático, navegar alrededor de África y llegar a Gran Bretaña en el norte, una hazaña increíble para los pueblos antiguos en sus pequeños barcos de 3 mástiles. Ni los romanos tardíos ni las flotas del tesoro chinas, ni los navegantes polinesios pudieron compararse en alcance con los israelitas y los fenicios. Este fue, de hecho, el primer imperio colonial,
y pudieron haber tenido colonias de las que aún desconocemos todo. Nada les impidió partir hacia América desde cualquier dirección. Salomón fue el hombre más sabio que jamás haya vivido. Creó la primera gran estructura documentada de estilo tártaro, y muy probablemente, conocía la existencia de todo un continente al otro lado del mundo. Comparta sus ideas y suposiciones sobre este tema.